Estimado oyente, bienvenido, bienvenida. Espero que estés disfrutando de una agradable tarde y por fin volvemos a encontrarnos aquí, a las puertas de la psicoterapia. Soy Miguel Winter y me acompaña Cristina Iriarte en postproducción y desarrollo creativo. Te sugiero prestar calidad atencional, quizá tomar lápiz y papel, pues en la tarde de hoy abordamos un tema tan apasionante como importante y de vital trascendencia para la vida de cada uno de nosotros, como es el autocuidado. ¿Y por qué no tomarnos unos instantes en silencio para que esa palabra pueda resonar un momento en ti? Autocuidado. ¿Qué significa? Cuidar de ti. Disponerte al servicio de tus propias necesidades. Recuperarte del esfuerzo. Darte permiso para gratificarte. ¿Qué despierta en ti? Autocuidado. Dale a eso una breve reflexión. No cabe duda de que los seres humanos somos personas únicas, singulares, irrepetibles. No hay dos personas idénticas, no hay dos circunstancias personales idénticas. Y es por esto que las definiciones, reflexiones, propuestas, ideas que yo voy a tratar de aportar o de compartir a lo largo de esta sesión, naturalmente no tienen ni pueden ser para todos, ni deben ser tomados como soluciones inmediatas, ¿no? Qué duda cabe de que, en fin, tenemos cada uno una idiosincrasia, unas, como digo, circunstancias totalmente únicas. No obstante, mi deseo y mi intención va a ser especialmente concienciarte, ¿no?, de la importancia del cuidar de ti, darle a esto cierto contenido, cierta dimensión, con lo cual, con suerte, activar en ti alguna reflexión, alguna disposición motivacional a cambiar o a mejorar algo. Y sencillamente, bueno, las ideas que pueda compartirte, al menos deseo que puedan abrir posibilidades y, con suerte, ayudarte a que tú llegues o alcances tus propias soluciones o reflexiones. Eso estaría muy bien, ¿no te parece? Pues voy a comenzar compartiendo contigo que amo los miércoles. Amo los miércoles puesto que desde hace un tiempo a esta parte he decidido no trabajar los miércoles. Y probablemente pequeñas inquietudes o incluso pequeñas travesuras creativas, como empezar este podcast, tengan que ver y sean felices consecuencias a decisiones con cierta autoría como esa, ¿no? La noria de cosas que hacer, la noria de mensajes, de pacientes, informes, diferentes quehaceres en relación al trabajo de cada uno, es una noria que no cesa. Y si no tienes la autoridad, la capacidad, la determinación de poderle tomar una distancia y blindar ciertas cosas, te atrapa. Y naturalmente, como sabes, incluso aquello que amas, si se torna estresante, corres el riesgo de dejar de amarlo. Son muchos los amos a los que sirves y son muchas las fuerzas que se oponen a tomarse un descanso. Si trabajas menos, ganas menos, tienes que decirle no a un montón de cosas, personas, y eso puede tener
alguna consecuencia tensionante, al mismo tiempo que incluso puedes sentirte incómodo o ligeramente culpable por trabajar algo menos. No obstante, estimo que los beneficios pueden ser incalculables para la salud física, para la salud mental, para mejorar el propio carácter, la propia paciencia, naturalmente la calidad de vida en sentido amplio y especialmente en poder aportarle algo más de energía, de calidad a las personas que son importantes y a otros aspectos de la vida que también forman parte de nuestra propia identidad, como tienen que ver con, formas de descanso, deporte, otras actividades, pequeños procesos creativos, en fin. Y quiero reiterarte eso. Amo los miércoles, puesto que arrancar la semana tratando de dar mi mejor versión, ¿no? Especialmente a mis pacientes, en lunes, martes, sesiones de mañana, sesiones de tarde, para llegar al miércoles y poderme recuperar bien, poderme todavía con cierta buena energía implicar en otras cosas que también me nutren y me renuevan, para de nuevo jueves y viernes afrontar en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y especialmente las personas que trabajan en ámbitos sanitarios y naturalmente en salud mental, sabemos que el trabajar con nuestra propia persona y personalidad, de alguna manera somos nuestro propio instrumento de trabajo, con una responsabilidad enorme, nada más y nada menos que teniendo acceso a la intimidad y a la interioridad de seres humanos y teniendo un impacto, de alguna manera, en sus vidas y en el devenir de su salud en sentido amplio. ¿Qué menos que ofrecernos a ellos en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces, en mi caso particular, me siento contento y feliz en ese sentido, puesto que de nuevo jueves y viernes me puedo disponer y entregar a ese servicio vocacional en buenas condiciones para ya luego de nuevo el viernes tarde, noche, finaliza y ahí está el fin de semana, de nuevo la orilla donde poderme recuperar y todavía con buenas energías disponerme en otros ámbitos también nutritivos y creativos de la vida, ¿no? Y con cariño, y si ustedes me lo consienten, me voy a permitir una pequeña nota de humor, y es que no sé si se dieron cuenta en que en nuestro calendario de origen babilonio, si mis datos son correctos, este calendario de 7 días, ¿verdad?, semanales que tenemos, no sé si vieron que en muchas agendas el miércoles se representa con una X, ¿no? L, M, X, J, V, bien, de lunes a viernes. Y por ahí me pareció interpretar mejor que la X, tal vez los babilonios nos quisieron decir que la X no era para diferenciarse de la M del martes, sino para indicarnos que no se debía trabajar los miércoles. X, prohibido, salir de ese lugar, no trabajar los miércoles. Y tal es así, recuerdo hace unos años en un diario digital, honestamente no recuerdo cuál era, pero tomé una anotación de un artículo que me pareció fascinante a este respecto y le voy a leer la nota que tomé en aquella circunstancia. Creo que la debo tener por aquí. Y dice, otros modelos dentro del coaching empresarial y particularmente la parte de la psicología que se ha ocupado del optimizar las condiciones laborales en términos de calidad de vida y productividad, ciertos modelos abogan por solo ir a trabajar 4 días a la semana. ¿Cómo sería ese mundo aparentemente ideal en el que los días de descanso semanales se hayan ampliado a 3 días? Esto es un sueño cumplido para unos pocos afortunados como Tiffany Schoen, una empleada de la empresa de marketing digital Versa, la cual ha optado por cerrar los miércoles pagando un salario a sus empleados por los 5 días al completo. Grande Tiffany, grande Tiffany. Y dice ella, tenemos una tasa de rotación de personal muy baja y los equipos son muy consistentes, lo que nos hace muy atractivos para los socios. Y
por último, dice ella, cerrar a mitad de semana hace más productivos a los trabajadores, ya que tener un día de descanso a mitad de semana les hace estar más frescos y en mejores condiciones. No tengo duda de ello, estimada Tiffany, doy fe. Y mi última anotación de aquel artículo de 2019 dice: no es la primera vez que sucede. Un estudio realizado por una empresa neozelandesa llamada Perpetual Guardian concluyó que una jornada laboral de 4 días aumentaba esta productividad e incluso el compromiso de los trabajadores para con su empresa. Estimado amigo, estimada amiga, no trabajemos los miércoles. Hagámoslo juntos. Como comenté antes, te pido disculpas si esta aseveración te genera alguna tensión. Naturalmente que, como dije, cada uno tiene que buscar sus propias soluciones realistas y graduales dentro de la propia estructura semanal, dentro de los compromisos, responsabilidades que uno tiene. Al menos confío en poderte trasladar, ¿no?, un poquito, en fin, una mirada flexible y sobre todo un tono motivador que sobre todo quiere darse la mano con tu propia disposición al autocuidado. Y así, la estructura, la dinámica que seguiremos en la sesión podcast de hoy será la de introducir algunos conceptos y principios acerca del autocuidado. Te propondré algunas herramientas prácticas. Visitaremos nuestro sillón existencial para encontrarnos con algunas líneas inspiradoras del poeta turco Nazım Hikmet y finalizaremos guiando una pequeña práctica de autoconciencia que denominaremos un espacio de respiración. Y voy a comenzar definiendo el autocuidado como todo esfuerzo honesto que la persona pone al servicio de sí misma en relación a salvaguardar la propia integridad corporal y mental. Autocuidado, esfuerzo honesto, amable, de ponerse al servicio de uno mismo para validarse, para legitimarse, para reducir sus propias tensiones, para protegerse, para aportarse lo que le nutre y protegerse de lo que le daña. Autocuidado. Siguiendo la obra de Hugo Bleichmar, psicoanalista de origen argentino, fallecido en el 2020 y máximo representante de un enorme intento integrador dentro del psicoanálisis moderno, y en concreto autor del modelo enfoque modular transformacional. Probablemente en futuras sesiones podcast, a tiempo que vayamos revisando diferentes psicopatologías, hablaremos de los trastornos depresivos, del afrontamiento de los cuadros ansiosos, de diferentes patologías. Ahondaremos mucho también a través de este modelo. Por el momento solamente quiero traértelo. Porque hay un concepto, ¿no?, hay un sistema motivacional que Bleichmar describe que denomina el sistema de auto-heteroconservación. Estas palabras no deben despistarte o confundirte. Básicamente, heteroconservación es todo esfuerzo puesto al servicio de salvaguardar al otro. Se trata de el cuidado del otro, la protección de la vida del otro, cumplir funciones de protección, cuidado, tranquilización, acompañamiento del otro. Y autoconservación, como venimos definiendo, pues ponernos al servicio de nosotros, legitimar que hay ciertas necesidades, cierto mantenimiento, proveernos a nosotros mismos, ¿no? Alimento, descanso, gratificación, relación, diversidad, conexión con otras actividades, personas. Entonces tenemos este binomio que además tiene una enorme conexión, como si fueran dos caras de una misma moneda,
y que de alguna manera fueran también dos fuerzas que han de aprender a convivir: el cuidado de uno mismo y el cuidado de los demás. En este sentido, pese a que podríamos pensar, en parte es así, ¿no?, que la autoconservación de un lado tiene un componente instintivo, ¿no? Cuando yo pongo la mano sobre el fuego, naturalmente, de forma instintiva e inmediata, retiramos la mano, ¿no? Asimismo también, cuando vamos a cruzar un paso peatonal y la persona a nuestro lado hace un amago de cruzar cuando todavía hay vehículos transitando, tenemos también un reflejo instintivo de pararle y de impedirle el paso, salvaguardándolo, ¿no? Entonces, de algún modo, hay una parte de la autoconservación que también toma contacto con zonas más subcorticales e instintivas, ¿no?, en nuestro propio desarrollo, como aspectos mucho más elaborados que tienen que ver con el desarrollo de nuestra personalidad, con las experiencias tempranas y con la interacción con otras personas significativas y con nuestro propio medio ambiente, ¿no? Entonces hay una parte de cómo, de qué manera y cuánto ponemos en nuestro autocuidado, como en el cuidado de los demás, que tiene que ver con lo aprendido, que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver con la dinámica personal. En este sentido, podemos encontrar personalidades o diferentes subtipos en cómo estas dos fuerzas motivacionales, autoconservación y cuidado del otro, se articulan y se ensamblan en nosotros, ¿no? No obstante, lo que al menos profesionalmente me he encontrado con muchísima más frecuencia en la consulta y también alrededor de la escucha a otros compañeros, y también lo que aparece, ¿no?, en la literatura científica en salud mental, mucho más habitual encontrarnos a personas que tienen la heteroconservación, la entrega al otro y el poner su mente, su cuerpo, su esfuerzo y su energía al servicio de lo que los demás necesitan, pasando por alto, desestimando, olvidando y desatendiendo las propias necesidades, es mucho más frecuente, ¿no? Naturalmente habremos escuchado acerca del burnout o síndrome del quemado en el cuidador que, bueno, durante largo tiempo pues sostiene, ¿no?, un grado de estrés y de desbalance en esta dinámica que hoy estamos explicando, como también la persona que sitúa en el centro de su propia identidad personal el esfuerzo por los demás, ¿no?, donde atender lo que el otro necesita, cuidarlo, poner su tiempo y su energía al servicio de ese acompañamiento o de esa constante atención y cuidado, pues bueno, termina por eclipsar otro tipo de parcelas propias, independientes o gratificaciones. En muchos casos, personas que nunca pudieron edificar o nutrir esas parcelas o que literalmente las sacrificaron por la entrega al otro. Este naturalmente es un tema tan apasionante como delicado y personal, ¿no? Y naturalmente, en fin, me parece que hay algo bello y valioso en la entrega, en la ayuda al otro. Pero la frase que voy a decir, yo confío en que tú ya la puedes estar intuyendo, ¿no? Autoconservación y heteroconservación tienen que tener un balance. Estimo que el mejor cuidador es aquel que también sabe cuidar de sí, ¿no? Solamente comiendo bien, durmiendo bien, descansando bien, teniendo algo de tiempo para ti, podrás hacerte cargo, enfrentarte y sobre todo ofrecer una buena versión de ti para cuidar, acompañar de una forma eficaz y sobre todo eficiente y sostenible a lo largo del tiempo. Si para salvar al otro nos tenemos que romper nosotros, tenemos que hacer antes una reflexión. Y sobre todo vamos a abordar el tema hoy desde esa perspectiva, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar nuestro autocuidado? ¿Cómo podemos lograr una alineación, una armonía entre el rol laboral que queremos desempeñar en las mejores condiciones y con la mayor efectividad y responsabilidad posible? ¿Cómo armonizar eso con también los roles familiares asociados a las responsabilidades y situaciones que tienes, ¿no?, cotidianamente en ese ámbito?
junto con las propias necesidades de autocuidado, cómo poder armonizar estos elementos, ¿no? Tu trabajo, tu familia, tu esfuerzo, tu responsabilidad, tu entrega y el propio cuidado de ti mismo para sostener esto en el tiempo del modo más razonable y feliz posible, ¿no? El otro día hablábamos sobre los amos a los que sirves. Si traemos un poquito de lo comentado el otro día, lo primero que nos encontramos es que el mundo tiene una velocidad. El mundo imprime una velocidad, te arrastra en su inercia. Hablábamos antes de esa noria incesante, ¿no? Hay un correo electrónico, hay una llamada, hay un mensaje, hay una llamada en el timbre, hay una persona a la espera, hay un informe por hacer, siempre hay algo que se concatena una cosa tras otra. Hay una velocidad a la que tus compañeros, compañeras se mueven, una velocidad a la que los coches conducen, una velocidad a la que las personas conversan, una velocidad, unos tiempos, unos plazos. Hay una velocidad presionante. Y también hay una exaltación por parte de nuestro entorno de la importancia de esa hiperproductividad, de esa competitividad y de ese estar permanentemente a la altura, que obviamente también conforma ese escenario presionante que todos acusamos de alguna manera, ¿no? En meses recientes tuve la oportunidad aquí en mi consulta de proponer un programa de 8 sesiones a profesionales sanitarios del ámbito médico y disfruté mucho. La verdad que no solamente compartí con ellos herramientas provenientes de la psicología para favorecer su autocuidado y la mejor gestión de su estrés, sino que también pude nutrirme, ¿no?, al escucharlos y al analizar juntos pues, los factores a los que se veían sometidos o puntualmente con dificultad, ¿no? Desde la propia presión asistencial a los largos turnos de trabajo, la concatenación de guardias, ¿no?, pasando por el desgaste por compasión, término proveniente de la psicología ocupada del autocuidado, asociada, bueno, pues al desgaste por compasión, ¿no?, que significa, pues en fin, ese ponerse al servicio, bueno, pues de la escucha, del sufrimiento, de las tensiones y presiones que el otro sufre y tratar de responder a ellas, aliviarlas, sostenerlas, ¿no? Y al mismo tiempo, ya por mi propio conocimiento y también en el trabajo con estos profesionales médicos, aspectos internos también, ¿no?, referentes al propio perfeccionismo, a la propia autoexigencia y a los roles también donde muchas personas toman como centro de su identidad personal el estar al servicio del otro, ¿no? Imagínense una persona que, bueno, pudiera, por ejemplo, dirigir un servicio médico al mismo tiempo que tratar de ser ejemplar a los ojos de compañeros y a los ojos de quienes aprenden de él o de ella, al mismo tiempo que responder a las expectativas que tienen los pacientes, los familiares, al mismo tiempo que en sus propias casas de repente también ser soporte, tener liderazgo y ser los artífices del funcionamiento familiar, y así en diferentes áreas de la propia vida, ¿no? Muchas veces las personalidades con alta exigencia, fuertemente evocadas al servicio a los demás y con un juez interno también punitivo, ¿no?, donde a veces uno no se da permiso o no se legitima a sí mismo para un descanso, para postergar algo, para decir no, para decepcionar a alguien, con lo cual las fuentes de presión son múltiples, ¿no?, internas, externas y la interacción entre ambas. Decía que comparto muchas veces con mis pacientes y evoco con frecuencia en mi mente la frase de Viktor Frankl que dice: la persona solo vive en plenitud si se orienta hacia algo más allá de sí mismo. Entonces, fíjense que estimo que hay algo bello también, ¿no?, en la naturaleza del ser humano, en donde la voluntad de cuidar del otro muchas veces está más disponible, exacerbada y activa, encendida en la dinámica de las personas
muchas veces pasando por encima del propio autocuidado, ¿no? Observen esta frase de Viktor Frankl: el hombre solo vive en plenitud si se orienta hacia algo más allá de sí mismo. Es decir, enfocarse en hacer algo, ponerse al servicio de algo que no es él mismo, ¿no? El cuidar del otro, el aportar a los demás, ¿no? Si además, por ejemplo, nacemos en un entorno donde cuidar de nosotros no se entrena, no se estila, no se muestra, no se propone, y los modelos que tenemos tienen que ver con la hiperproductividad, con que los hombres no lloran, con que la entrega al otro debe estar por encima de cualquier cosa. Bueno, realmente, como digo, por un lado creo que hay algo bello en la naturaleza humana y también en el hecho de que uno puede encontrar sentido vital entregándose a los demás, como también por otras vías hay fuerzas poderosas, nos enfocan fuertemente en eso, pero cuidado, si perdemos el autocuidado, entonces lo que es bello y tiene sentido se nos puede volver en contra. Autocuidado y cuidado del otro deben de balancearse. Me imagino que algunos estarán pensando en Santo Tomás de Aquino, en Aristóteles, ¿no? En la antigua Grecia, en la virtud, en encontrar la virtud en el punto medio, ¿no? En el justo medio aristotélico. Me encantan las referencias a la antigua Grecia. Había mucho saber valioso allí. Entonces, piense un instante en qué se opone al autocuidado. Culpa, vergüenza, identificación con la hiperproductividad, el deseo narcisista de ganar dinero, ser mejor que el resto, estar a la altura de un público que uno quiere tener, vencer a los rivales. ¿Qué se opone al autocuidado? Un exceso de identificación con ser salvadores o simplemente el descuido de las propias necesidades que por algún motivo pasan inadvertidas y uno no puede ver más allá, quedando atrapado en esa concatenación de acciones de cuidado del otro que no tienen pausa ni descanso. Pensemos. Y ahora sí vamos a plantear propuestas. Veamos cuáles son estos principios de autocuidado que vamos a convertir también en pautas y en propuestas concretas que confío puedan al menos estimularte y llevarte a alguna idea. Principios de autocuidado. Punto número 1. Tienes que tener un momento de parada. Es decir, tal vez al final del día, al menos tomarte 10 minutos en donde poderte escanear. Es decir, 10 minutos, puede ser sentado o sentada en tu sillón favorito, puede ser caminando a solas, contigo mismo, contigo misma, en un reflexivo paseo. Puede ser sentado, sentada en tu esterilla o en tu pupitre favorito. Tiene que haber un momento de parada, donde puedas inhalar y preguntarte de forma interna y sentida cómo estás. Y sobre todo fijarte en algunos parámetros, ¿no? ¿Qué grado de cansancio o agotamiento tengo? Y en este momento, ¿qué grado de tensión muscular tengo? Señales de inflamación, dolor, tensión. ¿Cómo llegas al final del día? ¿Qué deja en el cuerpo el movimiento realizado, el tiempo, las horas sentado, sentada, las diferentes posturas en las que has abordado los quehaceres diarios? Entonces pregúntate, ¿cómo está el cuerpo? ¿Qué grado de energía o agotamiento traigo? ¿Y cómo está la mente? ¿Hay movimiento, preocupación? ¿Hay una moviola acerca de cosas que pasaron hoy o de cosas que ya anticipas resolver mañana? ¿Cómo está la mente? ¿Hay movimiento o hay quietud? ¿Y cómo estás a nivel interno? ¿Hay señales de crispación, impaciencia, irritabilidad? ¿O por el contrario llegas en buenas condiciones y te sientes paciente, amable, creativo, divertido, divertida?
Entonces, la primera consigna es un momento de parada, un momento de bajar la velocidad para chequear cómo está la máquina, cómo está el sistema, cómo está el cuerpo, cómo está la mente, cómo está la afectividad. A partir de ahí, eso te permite reflexión y motivación para cambiar algo, ¿no? Pero ese momento de parada ha de estar ahí. Y aprovechar ese momento de parada también para trabajar el ensayo mental, o en palabras sencillas, la planificación, visualizando del día siguiente, por ejemplo, ¿no? Una herramienta poderosa es: piensa un momento en tu semana como si se tratara de un maratón, ¿no? De una carrera en donde sales de la propia salida el lunes en la mañana, realizas todo el recorrido y terminas en el viernes, por ejemplo, en el caso de muchos, terminas en el viernes al mediodía o en el viernes por la tarde-noche. Trata de verla como un recorrido que has de hacer, y trata de pensarla también en términos de dónde podrías elegir bien el situar los puntos de avituallamiento. Es decir, entre el esfuerzo y el descanso y la llegada del siguiente esfuerzo, ¿qué puntos de avituallamiento estamos teniendo y cómo podrían estos optimizarse, ¿no? ¿Qué serían los puntos de avituallamiento? Bueno, pueden ser desde un descanso, aún siendo cortito, en medio de la propia actividad laboral, y qué calidad tiene ese descanso y con qué frecuencia ocurre, cómo disponemos de nuestro tiempo fuera del propio trabajo, ¿no? Es decir, qué tipo de actividades elegimos para relajarnos, nutrirnos, descansar, divertirnos, conectarnos con otras cosas, ¿no? Había un viejo psicólogo cuya frase era: el grado en el que usted va a ser capaz de desconectar de algo tiene mucho que ver con la capacidad que usted tiene de conectar con otras cosas, ¿no? Aquella persona que al terminar de trabajar se conecta con una conversación agradable y relajada, se conecta con un entrenamiento deportivo de fuerza, yoga, pilates, lo que sea, que a uno le tranquiliza, le motiva, o incluso deportes de exigencia y competición, ¿no? También también depende qué necesita uno según qué momento, ¿no? Muchas veces un deporte de alta intensidad puede ser desgastante a nivel de energía, como una clase de pilates puede ser tremendamente restaurativa, como si, por ejemplo, lo que buscamos es relajación mental, ¿no? Obviamente, un deporte intenso o una situación de competición puede ser tremendamente eficaz para desconectar mentalmente del trabajo, puesto que nos conecta y nos exige en otro nivel afectivo y mental. Cuando algo nos interesa, nos involucra y nos motiva, nos permite desprendernos de lo anterior, ¿no? Entonces, estas son ideas importantes, ¿no? Pensar en tu semana como un esfuerzo que precisa de puntos de avituallamiento. Y esto nos lleva a un principio más, que es la diversidad o la necesidad de diversificación que tiene la persona humana, ¿no? Naturalmente habrá personas que tengan una necesidad de diversificar diferente a otras, pero ¿qué significa diversificar? A este respecto, recuerdo a lo largo de la historia de la segunda mitad del siglo XX de la psicología y la psicoterapia, recuerdo el trabajo de Linville. Hay un tramo en la historia de la psicología donde surgen teorías que tienen que ver con la autoconciencia, con la autoeficacia, y hay una enorme correlación, una enorme relación positiva entre el autoestima, el experimentar emociones positivas acerca de uno mismo y la propia experiencia, y el tener al fin y al cabo un mayor control sobre la propia vida, ¿no? Y esto tiene que ver con la importancia de que nuestro propio yo, nuestro propio self interior, nuestro propio disco duro interno, pueda percibir que tenemos diferentes roles, ¿no? Y que nuestra identidad personal
no se satura o no se limita solamente a un compartimento, a un área o una dimensión de nuestra vida, pero el hecho de que en nuestra vida haya diversidad, ¿no? Que por ejemplo una persona trabaje, tenga una familia, desempeñe estos roles, al mismo tiempo que tenga un deporte en el que compite o tenga gusto por leer, por tocar un instrumento, se puede sentir atraído o involucrar, ¿no? Piensen también en todas las facetas artísticas, en todas. Entonces, el autocuidado también tiene mucho que ver con este principio que es la diversidad, ¿no? Si tú puedes lograr que en tu vida haya una diversidad en cuanto a estímulos, en cuanto a facetas, en cuanto a entretenimientos, eres más resistente. Resistes mejor a las adversidades, te adaptas mejor a los cambios, sorteas mejor los retos. Tu salud física y mental se promueven, se actualizan, se enriquecen, se revitalizan. Bueno, al menos plantearte ideas, al menos transmitirte un conocimiento práctico valioso y que cada uno con su mejor esfuerzo haga lo que pueda, ¿no? Entonces, momento de parada para escanearte, para ver cómo estás y momento para pensar en tu semana como una representación pequeñita de cómo funciona tu vida y que en tu día a día cotidiano puedas introducir estos puntos de avituallamiento, si tú me permites esa metáfora, y la importancia de diversificar, ¿no? Por supuesto que planificar, ensayar en tu mente, el visualizarte pues yendo a nadar, el visualizarte haciendo un buen descanso en medio del trabajo, el visualizarte diciendo sí a eso que te han propuesto, a esa invitación que sueles declinar, el visualizarte llevando esto a término, planificarlo, blindarlo, hacer lo importante, decir no a otras cosas en favor de proteger esos minutos para disfrutar de tu descanso, para nutrirte, para reponerte. Recordarás en el primer episodio de A las puertas de la psicoterapia, donde hablábamos sobre autoconciencia, poner atención consciente en pequeñas experiencias cotidianas que normalmente hacemos de forma aturdida. Podemos tomar alguna de esas ideas prácticas también para la gestión del estrés o este autocuidado. Y te voy a poner un pequeño ejemplo que me gusta mucho compartir. Imagínense que, tenemos a dos trabajadores, trabajadoras, que, pues tienen 7 minutos de descanso en medio de la actividad laboral y el primero de ellos, en esos 7 minutos, se levanta de la silla, sale con el teléfono, recibe 2 llamadas, las coge, cuelga, saluda a 3 personas conocidas que están en el edificio o a puerta de la calle, envía 2 mensajes más y cuando se ha dado cuenta pasaron los 7 minutos, regresa de inmediato y continúa con su actividad laboral frente al ordenador, por ejemplo. Diríamos que no tuvo un gran descanso y que a nivel cognitivo, ¿sí? A nivel físico cambió de postura, dejó de hacer y que a nivel cognitivo, dejó de procesar cierta información con el ordenador, pero estuvo respondiendo, reaccionando a otras tareas que también sucedieron, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que el otro trabajador lo que hace en esos 7 minutos es alejarse un momento del lugar, caminar despacio, encender la propia respiración, dar un paseo, dejando el móvil atrás y siendo consciente del sonido que le rodea, de los colores, de las formas, de la temperatura del aire incidiendo sobre su rostro y su piel. Se para un momento, se sienta en un banco o tal vez desea seguir caminando, saca una manzana de su bolsillo, la huele, siente su tacto, su temperatura, le da un mordisco, la saborea, siente cómo lengua, dientes, paladar, tubo digestivo se involucran, se nutren y regresa suave, ligero y reparado a la propia actividad. Ambos trabajadores tuvieron los mismos 7 minutos,
pero hay grandes diferencias en cómo esos 7 minutos se pueden aprovechar en favor del propio autocuidado y de la propia reparación física y mental. Autoconciencia, saborear, respirar, andar, sincronizar el paso a la propia respiración. Eso es importante. Otro principio de autocuidado y herramienta fundamental: la comunicación eficaz. Desde la perspectiva que estamos desarrollando hoy, simplemente lo vamos a plantear desde el término asertividad. El próximo día vamos a abordar la primera sesión sobre la comunicación eficaz y vamos a desarrollar fuertemente este tema comenzando por la asertividad, presentándolo hoy como una herramienta al servicio de estos principios de autocuidado. Lógicamente, la persona que es capaz de pedir ayuda, la persona que es capaz de delegar, la persona que es capaz de compartir su carga, la persona que es capaz de decir no, tiene mucho poder. Cosa a veces muy difícil, ¿cierto? Hay que tengamos una verdadera comunicación útil, eficaz. Qué importante puede ser involucrar a los demás, darnos permiso para delegar en algo. O fíjate, incluso darnos permiso para decir que no a algo que nos piden, ¿no? ¿Cuántas veces se delega en nosotros, nos piden un favor, alguien deposita confianza? ¿Y cuánto cuesta decir que no? ¿Cuánto cuesta decir que no? Entonces, estimado amigo, estimada amiga, yo te puedo asegurar de que existe una enorme diferencia entre detenerte a chequear cómo estás, detenerte a planificar tu día siguiente, hacer un ensayo en tu mente, ubicar de modo adecuado ciertos puntos de habituallamiento. Existe una gran diferencia entre descansar 7 minutos con autoconciencia en lugar de hacerlo de un modo automático y perdido de ti. Existe una gran diferencia entre emplear bien esos 7 minutos de modo reparador a no hacerlo. Existe una gran diferencia entre tener diferentes escenarios en tu vida que te nutren a no tenerlos, ¿no? Como existe una gran diferencia entre aquel que es capaz de pedir ayuda, decir no a lo que a uno le piden a veces, aunque sea alguna vez, sin sentirte culpable. Una teoría de la que estoy totalmente convencido y lo exploro con frecuencia es que las personas que fueron niños o niñas, que jugaron más, la persona que sobre todo era capaz de jugar en el sentido literal y lúdico de la palabra, ¿no? La persona que jugaba a la acogida, que corría, que bajaba, que subía, la persona que le gustaban los animales, la persona que tenían mascotas, las personas que se involucraban en todo tipo de juegos con los compañeros, ¿no? De personas imaginativas, juegos de rol, los libros, la música, las personas que de niños o de niñas tendían a ser más estimuladas o tendían a involucrarse más en juegos, tienen mayor probabilidad de convertirse en adultos que luego también saben salir al recreo. En el colegio el recreo probablemente no deja de ser un entorno importante, ¿no? Entre una clase y otra, el recreo es el lugar de juego, el lugar de recuperación, para luego regresar al aula renovados y en buenísimas condiciones, ¿no? Hay que aprovechar el recreo, hay que salir al recreo. Seamos adultos que suben, bajan, que corren, que saltan, que hacen deporte. Seamos adultos que imaginan, seamos adultos que tocamos instrumentos musicales, seamos adultos que bailan, seamos adultos que disfrutemos de jugar con los propios hijos o hijas o sobrinos o sobrinas, si ustedes los tienen, ¿no? Juguemos, seamos adultos que juegan. Juguemos, 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 diversifiquemos. Seamos adultos que juegan, que podemos iniciar una actividad nueva a cualquier edad. Hagamos eso, hagamos eso. Y parece que nos llama el sillón existencial.
comparto contigo algunos fragmentos acerca del vivir de Nazim Hikmet. El vivir no admite bromas. Has de vivir con toda seriedad, como una ardilla, por ejemplo, es decir, sin esperar nada fuera y más allá del vivir. Es decir, toda tu tarea se resume en una palabra: vivir. Sucede, por ejemplo, que estamos muy enfermos o que hemos de soportar una difícil operación, que cabe incluso la posibilidad de que no volvamos a levantarnos de la blanca mesa. Aunque sea imposible no sentir la tristeza de partir antes de tiempo, seguiremos riendo con el último chiste, mirando por la ventana para ver si el tiempo sigue lluvioso, esperando con impaciencia las últimas noticias de prensa. Sucede, por ejemplo, que estamos en el frente por algo, por ejemplo, que vale la pena que se luche. Nada más comenzar el ataque, al primer movimiento, puede caerse cara a tierra y morir. Todo esto hemos de aceptarlo con singular valor y, a pesar de todo, preocuparnos apasionadamente por esa guerra que puede durar años y años. Se enfriará este mundo, una estrella entre las estrellas. Por otra parte, una de las más pequeñas del universo, es decir, una gota brillante en el terciopelo azul, es decir, este inmenso mundo nuestro. Se enfriará este mundo un día, algún día se deslizará en la ciega tiniebla del infinito, no como una bola de nieve, no como una nube muerta, como una nuez vacía. Desde ahora mismo se ha de sufrir por todo esto, ha de sentirse su tristeza desde ahora. Tanto ha de amarse el mundo en todo instante, se le ha de amar tan conscientemente que se pueda decir: he vivido. Vivir. Esa es tu tarea. Nazim Hikmet, poeta turco, primera gran mitad del siglo XX. Nazim Hikmet, gracias por eso. El ejercicio que comparto contigo a continuación es una micropráctica que denominamos un pequeño espacio de respiración. Nos tomará 3 minutos, puedes realizarlo ahí donde estés en este momento y puede ser particularmente útil en medio de la actividad laboral para recuperarte bien de un esfuerzo y prepararte para el siguiente, o sencillamente para recuperarte al final del día, teniendo un momento de conexión, calidez y autocuidado. Toma conciencia del apoyo de tu cuerpo, de las zonas que están directamente dándote soporte en este instante. Tal vez el contacto de los pies, nalgas, espalda, cabeza. Sitúa tu atención en los orificios nasales para notar bien cómo el aire entra y sale.
siendo consciente de la temperatura que tiene y del roce del aire en nariz, garganta. Consciente de la profundidad que tiene esa inhalación. Consciente de cómo te llenas y consciente de cómo se inicia la exhalación hacia afuera. Con un esfuerzo sutil, te sugiero inhalar hacia el abdomen. Inhala y realiza una breve retención al lleno, suave y gentil, quizá 1 segundo o 2, según tu propio criterio. Entonces inhalamos, retenemos 1, 2 y soltamos. Inhalamos, retenemos 1, 2, soltamos. Eso está muy bien. Al inhalar, siente el abdomen. Retén el aire un instante, amplificando tu sensación, y exhala lenta y prolongadamente. Al inhalar, con amabilidad, siente, abraza, llegamos. Al retener, sentimos, conectamos. Y al exhalar, suavizamos, soltamos desde el abdomen hacia la nariz, soltar. Y experimenta como algo amable y cuidadoso este momento de respiración, como si cada inhalación te nutriera, te sostuviera, te recuperara de lo anterior y te suavizara para lo siguiente. Inhalar, sentir, retener un instante y exhalar lenta y prolongadamente. Soltar, dejando que el mundo continúe sin ti en este momento. Soltar. Rendirse. Abandonar todo esfuerzo externo para restituir desde la atención al interior equilibrio, espacio, oxigenación. Eso está muy bien. Recuerda que tu respiración siempre está contigo y puedes recurrir a ella en cualquier momento para recuperarte, para tomar aliento, para sentirte y restablecer la conexión con la propia interioridad. Estimado amigo, estimada amiga, creo que todo esto ha estado muy bien. Y te sugiero darle una vuelta. Momento de parada, escanearte, chequearte, ¿cómo estás? Visualiza, ensaya en tu mente el día siguiente. ¿En qué momento podrías ir programando tu mente para hacer un descanso de calidad?
programando tu mente para decir sí a ese pequeño deporte, para decir no a eso que a veces te piden sin sentirte culpable por ello. Volver a ser un poco niño o niña y darte permiso para salir a jugar o incluso para empezar algo nuevo. Vivir es tu tarea. Vivir es tu tarea. Y aquí es donde sucede, y así es como termina. Esto ha sido A las puertas de la psicoterapia. Este podcast del que no es necesario que hables con nadie, puesto que me basta y me contenta que sea algo entre tú y yo. Feliz semana. Próximo domingo, Comunicación Eficaz. Capítulo 1.